Hola, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Felipe Briceño, soy investigador de Patagua y esta es la última clase de nuestro curso de drenaje urbano sostenible, la cual estará enfocada en la descripción de actividades de mantenimiento que tenemos que tener en consideración a la hora que desarrollemos e implementemos un proyecto de esta naturaleza. Toda la información que está presente en esta clase, tú la podrás encontrar en nuestra guía en detalle, así que te invito a revisarla para poder profundizar algunos conceptos que en esta clase abordaré. Vamos a hablar de conceptos claves, también actividades que se establecen en función de su frecuencia, pueden ser periódicas o más bien ocasionales, así como también aquellas actividades de mantenimiento que se establecen dependiendo de la funcionalidad que tenga un elemento de infraestructura verde dentro de nuestro proyecto. Es importante considerar que existen actividades de mantenimiento que deben ser realizadas de forma regular, periódicas, otras que son más bien ocasionales y también aquellas que están relacionadas con la reparación o rehabilitación de un componente dentro de un proyecto de esta naturaleza. En este diagrama conceptual que nosotros incluimos en la guía a modo de resumen, tenemos una línea de tiempo con un proyecto hipotético de 2 años, ¿sí? Donde se establecen actividades de monitoreo y evaluación, las cuales también abordamos previamente en una clase, y también aquellas actividades de mantención regular, y también aquellas que son regulares y ocasionales dentro de esta línea de tiempo. Y el punto de partida podríamos llamarlo así, es un evento, que en este caso puede ser una lluvia intensa, em, la cual genera ¿cierto? Una serie de acciones posteriormente a su ocurrencia. En este caso, siempre después, como lo vimos en la clase anterior, que ocurre un evento de esta naturaleza, se debe monitorear y evaluar cuál es el daño que ha generado en nuestra infraestructura, ¿cierto? De manera posteriormente de que si es necesario que se realicen actividades de reparación o restauración para nuevamente otorgarle la funcionalidad para la cual estuvieron diseñados los elementos de infraestructura verde o componentes DUS. Esto también, obviamente, que va articulado con esfuerzos relacionados con monitoreo, mantención regular y mantención ocasional a lo largo de este periodo. Es muy importante que siempre vayan de la mano principalmente el monitoreo con actividades de mantención. Si se dan cuenta, abajo hay una línea de tiempo que va en paralelo, que tiene que ver con el actuar que pueda llegar a desarrollar, ¿cierto?, la comunidad desde un punto de vista del monitoreo ciudadano. Muy importante también este tipo de actividades porque permiten generar alarmas ciudadanas en este caso, que también se incorporan dentro del sistema de evaluación, monitoreo y de mantención de una infraestructura de esta naturaleza. Por lo tanto, diseñadores del proyecto, constructoras y desarrolladores también deben trabajar en conjunto con la ciudadanía y viceversa para poder prevalecer la funcionalidad para la cual esta infraestructura en su conjunto ha sido construida. Vamos a desarrollar, ¿cierto?, algunos conceptos, o más bien describir actividades de mantenimiento según el tipo de frecuencia que ésta tenga. En aquellas que están relacionadas con una cierta regularidad en el mantenimiento, es decir, que es de forma rutinaria, a diferentes escalas, pero se hace eh, varias veces dentro de un periodo, en un año, tenemos la inspección, la remoción de basura y escombro, el corte de pasto, control de malezas y plantas invasivas, el manejo de arbustos, el manejo de la vegetación acuática y de ribera y el aspirado de superficies permeables. Cada una de estas actividades va a depender también de la funcionalidad que tengan, como lo veremos también en la otra categoría de actividades, dentro de un proyecto DUS. En relación a la inspección, este es un tipo de actividades que es muy importante para siempre estar evaluando, ¿cierto? El daño que puede ocurrir, por ejemplo, después de un evento de desastre, una lluvia intensa. Por lo tanto, son muy, muy importantes para estar chequeando siempre la funcionalidad, la seguridad y también la eficiencia que pueda tener nuestro proyecto. Es importante también porque siempre va a dar una retroalimentación si se requieren también reparaciones mayores o menores. Y también es una actividad que nos permite comprobar que son
que nos permite, perdón, enmendar problemas en el caso de que sea esta deficiente, perdón, el componente de infraestructura verde o porque pueda tener algún tipo de daño, como posteriormente lo vamos a ver. Es una actividad que retroalimenta, ¿cierto?, toda la operatividad de nuestro sistema, por lo tanto es muy importante que se realice de forma continua. También tipos de actividades de mantenimiento de frecuencia regular o de alta frecuencia deben ser también la remoción de basura y escombros. ¿Por qué es tan importante esto? Sobre todo en aquella infraestructura verde o elementos DUS que estén relacionadas con la conducción del agua o con el almacenamiento. Es muy importante siempre remover cualquier tipo de elemento que obstruya el funcionamiento de nuestro componente DUS. Y en esto me refiero a basura, puede ser orgánica o puede ser de sólidos, ¿cierto? Plástico, etcétera, troncos o neumáticos. Todo aquello que pueda ejercer o deteriorar la funcionalidad de nuestra infraestructura. Es muy importante, sobre todo, resguardar este tipo de actividades al inicio y en la salida de un elemento de infraestructura verde para el manejo de aguas lluvias, ¿cierto? Y también darle, como siempre, es importante un aspecto estético a nuestra infraestructura verde. Por lo tanto, siempre vamos a tratar de evitar que se acumule basura, que se obstruya desde un punto de vista funcional, pero también desde un punto de vista estético y también prevaleciendo que no se contaminen las aguas lluvias por efecto de este tipo de basura. Aquellas actividades que también se realizan de forma frecuente es el corte de pasto. Recordemos que dependiendo de la función que vaya a cumplir este elemento de infraestructura verde que considera pasto, debemos también tener claro qué tipo de corte, por decirlo así, se debe realizar. Por ejemplo, aquella vegetación que es, o el pasto que es más largo, también tiene una mayor funcionalidad en términos de depuración y reducción de velocidades de agua y lluvia. Por lo tanto, cortar el pasto de forma rasa no siempre va a ser la mejor opción y va a depender nuevamente del tipo de función que ejerza nuestro elemento. También, como decía anteriormente, es importante mantener un aspecto estético dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? Lo cual también permite evitar algún tipo de accidentes. Cuando existe mucho pasto, hay señalética, sobre todo de tránsito, que no se visibiliza bien, por lo tanto, también estamos contribuyendo a un mejor uso de este tipo de señales. Y también evitar cualquier tipo de obstrucción de una obra, ¿cierto?, a la entrada y la salida del agua lluvia. Muy importante. También el control de maleza y plantas invasivas. Se ha visto también que muchas veces son las plantas invasivas las que dominan o colonizan de una forma mucho más rápida, llegando a ser plantas no deseadas dentro de un proyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, tenemos que estar siempre controlando y observando cómo van esas sucesiones de vegetación ocurriendo. Es muy importante también porque el tipo de funcionamiento que le otorguemos a un elemento en particular va a depender de la calidad justamente de esa vegetación. Si está modificándose hacia una invasiva o aquella con la cual no fue originalmente diseñada, esta infraestructura verde no va a cumplir su función. Es muy importante también propender a la biodiversidad de este tipo de proyectos. Por lo tanto, cuando existen estas plantas invasivas, justamente lo que hacen es desplazar aquellas especies que son nativas. Muy importante también en este tipo de, como lo veremos también en la clase anterior a esta, que existe la necesidad de resguardar siempre la humedad del suelo y para ello a veces se recomienda utilizar mulch, ¿cierto? Entonces cuando hacemos este control de malezas también tenemos que también prevalecer justamente la humedad que pueda retener nuestro suelo. Y también el tipo de poda que realicemos en este tipo de, para el control de malezas y plantas invasivas también va a generar un efecto en la forma en que va a crecer también posteriormente esta vegetación. Y esto principalmente pensando en arbustos. Muchas veces, dependiendo del corte que éste se le realice, pueden crecer más densos y también de forma lateral. Por lo tanto, puede ejercer diferencias o puede potenciar o ser optimizada dependiendo de su tipo de corte.
Aquellas actividades también que son de forma regular están relacionadas con el manejo de vegetación acuática y de ribera. Y esto principalmente ocurre dentro del primer al tercer año, es decir, la etapa inicial de un proyecto DUS, donde es siempre importante prevalecer la presencia de especies que no sean invasivas o aquellas que no son deseadas. Por lo tanto, es de un cuidado frecuente. Tenemos que estar siempre observando, monitoreando y también manejando qué tipo de vegetación fue la original para la cual fue considerada dentro de un diseño de esta naturaleza. La vegetación también, cuando se remueve, ¿cierto? Y se deja ahí, lo que genera también es una acumulación de materia orgánica o desecho orgánico, lo cual también puede generar algún tipo de cambio, ya sea en la cantidad o la calidad de agua de algún tipo de infraestructura verde que nosotros incorporemos. Por lo tanto, siempre es importante removerla de donde la estamos extrayendo. Y también es importante que el manejo de este tipo de vegetación considere qué tipo de aves están nidificando, sobre todo en las épocas de reproducción. Por lo tanto, es importante no interferir cuando estén ocurriendo procesos reproductivos, ¿cierto?, de este tipo de grupo de animales u otro tipo de fauna que habite en esta vegetación. Recordemos que uno de los servicios ecosistémicos que se debe prevalecer en este tipo de proyectos es justamente la biodiversidad. Por lo tanto, siempre tiene que ser considerada dentro del manejo de vegetación. También existe que ocurre principalmente para elementos de infiltración, es el aspirado de superficies permeables. Esto normalmente se hace cuando existen obstrucciones de tipo de sedimentos que son más bien limosos o que son finos, lo cual también genera una reducción de la capacidad de filtración que pueda tener nuestro elemento de infraestructura verde o componente DUS. Para ello se utilizan aspiradoras mecánicas que son especializadas, estas pueden trabajar en seco o en húmedo y siempre va a depender un poco del tipo de superficie que se utilice. Ahora, existen también actividades de mantenimiento que son más bien ocasionales, son muy importantes también y que se establecen a largo plazo. Y en este tipo tenemos el retiro de sedimentos, que es una actividad que es muy importante porque lo que va justamente a generar es un mejor funcionamiento, sobre todo de aquellos elementos de infraestructura verde u obras que estén relacionadas con el almacenamiento de aguas, ¿cierto? Por lo tanto, la remoción de grandes cantidades de sedimento es muy importante y se deben realizar para un funcionamiento que sea de largo plazo. La frecuencia va a depender también del tipo de diseño del sistema de drenaje aguas arriba y también de cambios en la cantidad y en la calidad de agua que justamente ocurran aguas arriba. El volumen también es importante a la hora de generar este tipo de actividades de mantenimiento ocasional, dependiendo del volumen diseñado, ¿cierto? Cada cuánto deberíamos estar generando este tipo de actividades. Y también son importantes porque implica medidas de cuidado necesarias para no dañar el componente de drenaje. Por otro lado, también tenemos actividades relacionadas con la reposición de vegetación. Esto es muy importante porque recordemos que va a depender del tipo de diseño que utilizamos y la vegetación juega un rol muy vital en una serie de funcionalidades que le estamos otorgando justamente estos componentes de infraestructura verde a una obra DUS en su totalidad. Por lo tanto, reponerlas, perdón, va a depender también del diseño con el cual fueron realizadas. Por ejemplo, mantener siempre un número de plantas por metro cuadrado que está por diseño establecido. Esto también la frecuencia con la cual se está realizando este tipo de reposición de vegetación va a depender de la frecuencia en la que ocurren también eventos de lluvia, cuando son moderadas e intensas. Recordemos que también pueden verse dañados, por lo tanto siempre estar monitoreando y observando cómo se desarrolla la vegetación posteriormente a este tipo de eventos de lluvias intensas. Y también es importante en aquellas áreas donde los desempeños de filtración e infiltración son bajos a lo esperable. Por lo tanto, siempre hay una retroalimentación importante a considerar. Ahora, bueno, hablemos de actividades de reparación o rehabilitación. En este grupo tenemos reparaciones estructurales, que también son de largo plazo, que debían realizarse, ¿cierto?,
dependiendo del diseño y de las condiciones de agua que ingresan. También es importante porque normalmente se refiere a elementos que están relacionados con la filtración. La obstrucción de la filtración, perdón, tales como filtros, gravas o geotextiles. Y para poder hacer este tipo de reparaciones estructurales, siempre es importante, dentro de un diseño, considerar accesos que sean adecuados para poder movilizar maquinaria de manera de poder hacer este tipo de actividades. Estas reparaciones deben ser puntuales y también es importante o requieren eh, de ser de forma frecuente. Bueno, obviamente dependiendo de la envergadura de un daño o etcétera, de manera de que puedan otorgarle esa funcionalidad para la cual también fueron diseñados en nuestro proyecto DUS. El reacondicionamiento de la infiltración superficial también es una actividad de reparación y considera la remoción de la capa vegetal densamente entremezclada. Realizar una pequeña perforación en el suelo que permita la entrada del aire, agua y nutrientes, lo cual se recomienda sobre todo cuando ocurran, al incluir, perdón, arena en estas superficies. Este tipo de actividades de recondicionamiento también son importantes y se pueden hacer utilizando aire inyectado, de manera de que las capas de abajo o del subsuelo puedan también ser mejor eh, mantenidas o reparadas para que pueda ejercer su funcionalidad de infiltración. Bueno, tenemos también aquellas actividades de mantenimiento que se establecen en función del tipo de operatividad que cumplan dentro de un proyecto bus. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las obras de infiltración, aquellas relacionadas con la limpieza de sumideros, limpieza de elementos de alimentación, limpieza de cubierta superficial y limpieza de pavimentos. Estas se pueden establecer, obviamente, de una forma rutinaria o regular, siempre importante mantenerlas, y con esta retroalimentación que nos puede otorgar un sistema de monitoreo, sobre todo para detectar, por ejemplo, zonas o temporadas donde este tipo de actividad se hace mucho más importante. Posteriormente tenemos las actividades de mantención que están relacionadas con las horas de almacenamiento, y acá tenemos limpieza de cámaras de entrada, también de cámaras de salida y de descargas, limpieza de canales de flujos bajos, limpiezas de fondo de estanque, limpiezas de bordes, taludes y muros del estanque, así como limpiezas relacionadas con la zona, perdón, de agua de lagunas, y también la faja de servicio de la hora de almacenamiento. Posteriormente tenemos mantenimiento de obras que están relacionadas con la conducción del agua y lluvia, y en eso tenemos limpieza de canal y retiro de excedentes de botaderos autorizados, el roce, el despeje y limpieza de la faja del canal, así como la limpieza de obras hidráulicas con maquinaria y retiro de excedentes o botaderos autorizados. En esta tabla, que ustedes podrán encontrar también en nuestra guía, todo lo que he conversado, perdón, todo lo que he descrito en esta presentación, insisto, lo pueden encontrar en detalle en nuestra guía. En esta tabla lo que se muestra son el tipo, diferentes elementos de infraestructura verde o componentes DUS que están relacionados con la funcionalidad de infiltración, ¿cierto? En función del tipo de actividades que se deben realizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquellas actividades que se deben realizar de forma regular, como lo vimos anteriormente, ya sea inspección, remoción, corte de pasto, control de malezas, etcétera, va a depender del tipo de elemento de infraestructura verde o componente DUS que nosotros queramos mantener. Por ejemplo, en techos verdes, ¿cierto? La inspección, la remoción de basura, el corte de pasto, el control de malezas, el manejo de arbustos. En el caso de los pavimentos permeables, por ejemplo, también se establecen actividades que deben ser de forma regular realizadas, pero también aquellas que se deben realizar de forma ocasional, ¿cierto? Como la reposición de vegetación, así como también en términos de reparación o rehabilitación, en lo que respecta a la reparación de estructura y también el recondicionamiento de la infiltración, disculpen, superficial. Esta tabla es muy útil y también les permite ver justamente la combinación de cómo se establece las actividades de mantención según su frecuencia y también aquellas que están relacionadas con de forma ocasional y también su reparación.
En la siguiente tabla les muestro lo mismo, pero para el caso de la infraestructura que se utiliza para fines de almacenamiento y también de conducción, donde ocurre el mismo ejercicio, ¿cierto? Acá están las actividades de mantención regular, aquellas que son de forma ocasional y aquellas que están relacionadas con la mantención o rehabilitación. Es importante destacar que estas tablas fueron confeccionadas, elaboradas en función del manual, el manual SUD, perdón, que aparece en la cita, así como también del Manual de Drenaje Urbano del MOP del 2013. En esta tabla hay un ejemplo que combina, ¿cierto?, donde se encuentra establecido el tipo de frecuencia dependiendo del mantenimiento del elemento de infraestructura verde. Por ejemplo, si consideramos como elemento de infraestructura verde los techos y jardines, estacionamientos, calles urbanas y rotondas, debemos considerar al menos una frecuencia de mantenimiento de 2 veces al año. Esto es debido principalmente a que la frecuencia está establecida, perdón, por la presencia de jardines de lluvia, que son jardines de biorretención. Las plazas de barrio y parques, por ejemplo, también deben ser entre 2 a 4 veces al año mantenidas. Se recomienda optar por una mayor frecuencia de mantenimiento para revisión de obras de almacenamiento como los estanques de detención. Es decir, y con esto termino, dependiendo del rol que cumpla nuestra infraestructura verde en nuestro proyecto, va a requerir diferentes tiempos, una diferente frecuencia que puede ser más corta o más larga, dependiendo de la función y también del tipo de daño que puede ocurrir también posterior a un evento como lo hablábamos al comienzo, de la lluvia intensa. Por lo tanto, es muy importante establecer este tipo de cuadros comparativos de manera de poder tener una diversidad de elementos de infraestructura verde, obviamente siempre en función de una etapa de cálculo, como lo vimos en clases anteriores. Por lo tanto, este tipo de información es muy importante y yo les invito a visitar la página 286, donde nosotros hacemos una descripción más completa de este tipo de ejemplos y seguramente a ustedes les va a quedar también más claro toda esta información. Así que con esto quisiera cerrar esta clase. Agradezco su presencia, su escucha y espero que este tipo de información sea de utilidad para desarrollar este tipo de proyectos en el futuro. Así que me despido, muchas gracias por todo y que estén muy bien. Hasta luego.